Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue más de un siglo de historia. Y empezaremos contando que en el año 2013, Naruhito, el que entonces era príncipe heredero del Japón y desde 2019 emperador, visitó Coria del Río. La pregunta es ¿por qué? Coria del Río no es precisamente un pueblo turístico, es una población bastante grande situada unos kilómetros al sur de la ciudad de Sevilla. Entonces, la razón para esta visita la vamos a encontrar en este pequeño parque a orillas del Guadalquivir y en concreto por esta estatua, una estatua dedicada al samurái Hasekura Tsunenaga. Entonces, nos encontramos a un personaje en una ciudad nada turística. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ha ocurrido eso? Bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar, de lo que pasó antes y de lo que pasó después. Vamos a dividir la charla en 10 capítulos, pero muy cortos. Esta división es básicamente para intentar que sean trozos bien identificables y autosuficientes. Bien, el primer apartado va a consistir en definir una serie de conceptos que para un español no siempre son conocidos ni están claros. Por ejemplo, ¿qué es un samurái? Vamos a usar las definiciones y la ortografía de la Real Academia Española. Bueno, pues es un guerrero en el antiguo sistema feudal japonés, un guerrero digamos, de la baja nobleza que estaba al servicio de los daimios. Esto más o menos lo sabíamos todos. Asociado al concepto de samurái, tenemos el de Ronin, que es un samurái sin señor, ya sea porque ha muerto o porque el samurái ha cometido algún tipo de error o de mala conducta y se ha expulsado. Está el Bushido, que es un código de honor, un código ético, que exige una lealtad hasta la muerte. Y existe el seppuku o harakiri, que es digamos, el suicidio ritual, que no es solamente meterte la espada en el vientre, sino que es lo que se llama un desentrañamiento. Pero mejor no entraremos en detalles. Bien, aquí, si os fijáis, aparece la palabra daimyo. ¿Qué es un daimyo? Pues otra vez, según la Real Academia, un daimyo es un miembro de la aristocracia japonesa. Siempre hablando de lo que llaman el antiguo régimen, antes de la Revolución Meiji del siglo XIX. Como los nombres japoneses no son fáciles de recordar para los españoles, sobre todo digamos, si no lo conocemos, pues vamos a citar a 3 daimios que van a aparecer varias veces a lo largo de esta charla. El primero es Oda Nobunaga, que es conocido porque fue el daimyo que, digamos, que comenzó, que casi consigue una reunificación del Japón que llevaba aproximadamente un siglo de guerras civiles entre los diferentes daimios. El segundo del que vamos a hablar es Toyotomi Hideyoshi, que este sí que consiguió unificar Japón. Lo que ocurre es que, como era de cuna humilde, pues no fue nombrado shogun. Pero vamos, tuvo un título que se llamaba Taiko, pero que a todos los efectos, por lo menos prácticos, era un shogun. Y el último daimyo del que vamos a hablar es de Date Masamune. Este era el daimyo de una ciudad situada en el nordeste del Japón que se llama Sendai y tuvo una importancia muy grande en las relaciones con la Iglesia de Roma y con Europa. Bueno, resulta que en esta página he citado 2 veces la palabra shogun, que es un shogun. Pues en este caso la definición, vamos a usar ortografía española, shogun, es el título de los personajes que gobernaban Japón en representación del emperador. En otros sitios lo definen como un dictador militar, que era la forma de gobierno más perdurable en Japón. Y vamos a citar también a 3 shoguns, que vamos a hablar de ellos en las sucesivas diapositivas, que conviene que nos suenen los nombres. Y son
los tres primeros shogun de la dinastía Tokugawa. Primero, Tokugawa Ieyasu, fundador de la dinastía. El segundo, su hijo Tokugawa Hidedata, bajo cuyo gobierno comenzaron las primeras persecuciones de cristianos. Y el tercero, Tokugawa Iemitsu, el nieto. Insisto que el objetivo de hablar de esto es solamente que los nombres nos vayan sonando. Y otra cosa que conviene que nos suene es un poco el calendario japonés, que en aquellos tiempos estaba dividido en eras y periodos. ¿Por qué saco aquí esta tablita? Pues porque hablaremos de cosas que ocurrieron en la era Tensho y de cosas que ocurrieron en la era Keisho. Entonces, simplemente que sepamos que están asociados a unos serie de años. Cada era cambiaba o empezaba una nueva era dependiendo de algunos acontecimientos pues, de capital importancia, que podía ser un cambio de régimen, un cambio de emperador o unas, digamos, tragedias de tipo geológico, fueran terremotos o maremotos. Bien, entonces ya una vez que tenemos esta base, vamos a empezar hablando de los portugueses en Japón. Portugal acabó su reconquista mucho antes que Castilla y comenzó una expansión, dado donde está ubicada geográficamente, pues comenzó una expansión que en principio iba dirigida hacia las costas de África. Poco a poco fueron estableciendo bases comerciales en las cuales en África fundamentalmente lo que extraían era oro y esclavos. Pero, sin embargo, a medida que pasaban los años y que avanzaban hacia el sur, pues consiguieron doblar el Cabo de Buena Esperanza y llegar a la India. Y unos años después llegarían primero a las Molucas y más tarde al Japón. Los portugueses llegaron a Japón hacia 1542. Estas fechas digo hacia porque dependiendo de las fuentes chinas, japonesas o portuguesas, hay algunas variaciones en cómo llegaron al Japón y en qué año lo hicieron. Pero vamos, si damos por bueno la fecha de 1543, a raíz de un naufragio que hubo en 1542, rápidamente se establecieron unas relaciones comerciales que empezaron por la isla de Tanegashima. ¿Vale? Y unos pocos años después llegaron los jesuitas con San Francisco Javier al frente. Los jesuitas eran una orden nueva, se había fundado en 1534 y hasta 1540 no había sido aprobada por el Papa Pablo III. A partir de 1545, entre ese año y 1563, tuvo lugar el Concilio de Trento, con lo cual nos encontramos con que en una época en que la Iglesia Católica está sufriendo grandes cambios, una orden nueva como son los jesuitas ya estaban presentes en Japón. Bien, tanto jesuitas, portugueses como jesuitas, tuvieron unos éxitos iniciales en ese país, el país del sol naciente. ¿Por qué? Los portugueses básicamente por el comercio. Suministraban a los japoneses, suministraron productos que no tenían y entre ellos los más importantes fueron armas de fuego y tecnología. Porque cuando está un país en una situación de tanta inestabilidad, con guerras o luchas entre daimios, pues evidentemente las armas de fuego son de una ayuda de gran valor. Y también ligado al comercio, otro papel muy interesante de Portugal fue hacer de intermediario entre Japón y China, porque las relaciones entre ambos países prácticamente se habían roto pues unos años antes. Esta intermediación comercial se vio muy potenciada a partir de 1557, cuando los portugueses consiguen una base en China continental, en Macao. El tema de las armas de fuego, como digo, tuvo mucha trascendencia hasta el punto de que son muchas las ilustraciones de esa época en la que aparecen ya los soldados japoneses equipadas con ellas. Podéis imaginar que cada vez que hay un cambio tecnológico, pues hay gente que se opone a él
por causas tan variopintas como pueden ser cuestiones de honor, que es lo que le pasaba a los samuráis, pero digamos a las innovaciones prácticas no hay quien las pare. Y no hay quien las pare hasta el punto de que los propios japoneses, ayudados por los portugueses, comenzaron enseguida a fabricar sus propios arcabuces, que son conocidos con el nombre de Tanegashimas, como la isla en la que comenzaron las relaciones comerciales entre el Japón y Portugal. Los japoneses fabricaron muchísimos miles de estas armas, no eran tan buenas como las europeas, pero casi lo que ocurre es que no evolucionaron. Los jesuitas también tuvieron un cierto éxito, por lo menos los primeros años, en Japón. ¿Cuáles fueron las razones? Pues las razones fueron que los jesuitas se dieron cuenta de que a quien tenían, bueno, es una táctica muy seguida siempre por los jesuitas, a quien tenían que, digamos que cristianizar, que llevarse a sus posiciones, era a la élite, a la aristocracia. Y entonces, en los primeros años que estuvieron allí, resulta que un jesuita, Luis Freud, tuvo excelentes relaciones con Oda Nobunaga, que ya la habíamos citado al principio, con el daimyo que casi consigue reunificar Japón, que además Nobunaga odiaba al budismo. Y los jesuitas, pues pronto empezaron a tener dificultades con esta religión. Además, los jesuitas consiguieron que les arrendaran Nagasaki como, iba a decir, una base suya, una base que usaban para el comercio, porque Japón no era un país especialmente rico, los nuevos cristianos no podían aportar mucho a la labor misionera de los jesuitas y entonces los jesuitas tuvieron que convertirse en comerciantes y su base era precisamente Nagasaki. Y otra razón del éxito de los jesuitas fue el que se aprendieron el idioma y las costumbres japonesas. Evidentemente, ir a un país tan diferente, con una cultura y una historia tan diferente, pues exige conocer muy bien, digamos, el idioma y las creencias y costumbres de los japoneses. Bien, aquí tenéis la estatua que tiene Oda Nobunaga en Kiyosu, en su ciudad natal, que por cierto, Nobunaga murió al cometer seppuku. Bien, hemos hablado de los jesuitas y del cristianismo. La situación religiosa en Japón, a la llegada de los jesuitas, es que coexistían tres religiones. El budismo, una religión no teísta, es decir, que no necesita la existencia de ningún dios para, digamos, para explicar sus creencias. El confucianismo, que era de origen chino y un sistema filosófico, y el sintoísmo, que era la única religión autóctona del Japón. Estas tres religiones eran tolerantes y coexistían sin demasiados problemas. No solamente eran tres religiones, sino que luego había diferentes escuelas. Por ejemplo, el budismo no era un budismo único, sino que había diferentes, digamos, filosofías budistas. Claro, cuando llegan los jesuitas con el cristianismo, nos encontramos con que es una religión monoteísta, es decir, algo nuevo para los japoneses, y además es una religión excluyente. Es decir, la predicación del cristianismo lleva aparejada, digamos, la eliminación de otras religiones. Es decir, esa coexistencia más o menos pacífica que tenían las tres primeras, pues no se da con el cristianismo. Bien, ya tenemos una idea de cómo estaba Japón tras la llegada de los portugueses. Comercio y predicación. Y ahora pasamos a un capítulo ya mucho más ligado a España, que está relacionado con el Galeón de Manila. En 1565 llega a Filipinas una expedición enviada desde Nueva España, dirigida por Miguel Lope de Legazpi, cuya principal misión era precisamente encontrar el viaje de retorno, una ruta que llevaba 45 años resistiéndose a los españoles. Es decir, los españoles podían viajar hasta Oriente, hasta Filipinas, y, en fin,
toda esa región del mundo, pero no eran capaces de volver a Nueva España. Entonces, eso es precisamente lo que consigue Andrés de Urdaneta. Eso da lugar a una línea comercial que perdurará durante 250 años. Al estar unido el sureste de Asia con América y luego América con Europa a través de las flotas de Indias, más luego las líneas comerciales portuguesas bordeando África, nos encontramos con que se ha producido una primera globalización mundial que tendrá una gran trascendencia. Pero, eso sí, lo que no podemos engañarnos es pensar que antes no había rutas comerciales. Al revés, o sea, el sudeste de Asia estaba lleno de ellas. Cuando llegaron los españoles a las Filipinas y cuando los portugueses llegaron a Japón y China, lo único que hicieron fue crear líneas nuevas y potenciar otras que ya había. También había un problema muy persistente en estos mares, una gran abundancia de la piratería. De hecho, la ruptura del comercio directo entre Japón y China se debió precisamente a piratas de uno y otro país que causaban grandes daños a ese comercio. Bien, el viaje, la navegación entre Nueva España y las Filipinas era un viaje relativamente fácil. Solo estabas 3 meses encerrado en un barco, pero había una escala en la isla de Guam, Guaján en español, lo cual pues hacía el viaje bastante llevadero. Ahora bien, el viaje de vuelta no era mucho más difícil. Hubiera sido una escala muy interesante las islas Hawái, que de hecho habían sido descubiertas años antes por los españoles, pero pues por los errores en las tecnologías cartográficas del siglo XVI prácticamente se habían perdido. Fijaros en este mapa del Pacífico de 1589 aparecen 2 islas rodeadas de un círculo rojo que las llaman el cartógrafo Abraham Ortelius, las llama los volcanes y la Farfana, y que con bastante seguridad que se cree que son las Hawái. Pero en aquel momento se había perdido la información de su ubicación y por lo tanto no había una escala para el viaje de vuelta. Claro, cuando el galeón salía de Manila de regreso hacia Nueva España para un viaje tan largo, pues tenía que ir repleto de víveres, animales y víveres frescos para intentar aguantar un viaje que podía durar 4 meses y la cosa se iba muy bien, pero lo normal es que durara 5 o 6 meses. Algún hubo que duró más. Fijaros, eso, encerrados en un barco durante tantísimo tiempo, donde al final el agua que bebes pasado 1 o 2 meses depende del agua que puedas coger con la lluvia. En fin, era un viaje realmente angustioso que normalmente se saldaba pues con muchos muertos, sobre todo por escorbuto. Bien, entonces, en este tornaviaje está claro que hacía falta sí o sí encontrar una escala intermedia, igual que lo era Guam para el viaje desde Acapulco. Claro, si vemos los mapas del sudeste de Asia, ¿cuál creéis que podría ser la escala ideal? Japón, evidentemente. Bien, pues vamos a hablar de todas estas cosas, las vamos a enlazar luego. Vamos a un nuevo capítulo que es de alguna manera el que da título además a la charla, que es Samuráis versus tercios. Cuando hablamos de los tercios, pues la imagen que nos viene a la cabeza pues es esta. Un grupo de soldados con unas picas muy largas que se han enfrente normalmente a caballería, ¿no? Pero vamos a definir lo que es un tercio. Vamos a ver, un tercio efectivamente es una unidad de infantería, una unidad militar. Fueron unidades que estuvieron en servicio durante el reinado de los Austrias, siglos básicamente XVI y XVII, y estas unidades, que insisto, eran de infantería, no de caballería ni de artillería, estaban compuestas por compañías
El tercio lo mandaba un maestre de campo y cada compañía un capitán. Capitanes y maestre eran nombrados por el rey y los soldados eran voluntarios. De alguna forma digamos, es un comienzo de los ejércitos permanentes europeos. Y los tres principales tipos de soldados y de armas eran los piqueros, los arcabuceros y los mosqueteros. Piqueros de picas, arcabuceros lógicamente de arcabuces y mosqueteros de mosquetes, que eran prácticamente, digamos, la artillería personal. Aquí tenéis unas figuras. La lanza era muy larga, podía tener mínimo unos 5 metros. El arcabuz era un arma de fuego, pues de un alcance y precisión limitadas, pero fácilmente manejada por un soldado. Y el mosquete, pues como ya se ve en la figura, era bastante grande. Por supuesto, la uniformidad de las protecciones, había un gran número de piezas, que eso ya cada soldado del tercio, pues se compraba, porque tenían que comprarlo ellos lo que podía o lo que querían. Bien, en 1580 se produce lo que llaman la Unión de Reinos. Felipe II de España pasa a ser también Felipe I de Portugal y los dos reinos, pues no es que se junten, pero sí que dependen de un mismo monarca. Por lo tanto, pasarán a ser aliados en aquellos sitios donde se vean amenazados el uno o el otro. Hacia 1580, esa piratería que infestaba los mares del este de Asia afecta a Filipinas. Los piratas japoneses, conocidos por Waco, comienzan a ser una muy seria preocupación en Manila. No era ni mucho menos la primera preocupación de origen pirático. ¿Por qué? Porque años antes ya habían sufrido duros ataques de piratas chinos. Por aquellas aguas aparecían también piratas musulmanes de Borneo, incluso de Joló, al sur de Filipinas. Y hablamos de piratas chinos o de piratas japoneses, pero realmente dependiendo de quién era el jefe. ¿Por qué? Porque digamos, en una comunidad pirata, pues evidentemente, aunque sea el jefe sea japonés, os vais a encontrar de todo. Coreanos, chinos, moros, de todo. Bien. Entonces, en este caso, hubo, como consecuencia de estos ataques piratas, se produjeron unos combates muy fuertes en la isla de Cagayán, al norte de Filipinas, entre los españoles y los Wako, que mandaba un japonés llamado Taifusa. Las transcripciones de los nombres japoneses varían muchísimo, o sea, dependiendo del libro o la fuente que consultéis, lo podéis ver escrito de un montón de maneras, pero más o menos suena así. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un barco pirata japonés. Pero vamos a ir más al detalle. Estábamos hablando de Cagayán. Cagayán, como digo, es una zona, una provincia situada al norte de Filipinas, y el problema que había en este caso era que los japoneses querían implantar bases permanentes en esa zona. Y eso dificultaba el comercio con China. Fijaros que está un poco al norte, está ya Formosa. Fijaros que un poco al nordeste está Japón. Entonces, desde ahí podían interceptar prácticamente cualquier tipo de comercio. Tened en cuenta que en el caso de Galeón de Manila, los proveedores de los españoles eran juncos chinos que llegaban a Manila. Entonces, claro, el que se perdiera el control de esa zona de Filipinas podía tener consecuencias económicas pues, muy importantes. Y por eso el gobernador de Filipinas en aquel momento, Gonzalo Ronquillo, pues mandó a un militar español, a Juan Pablo de Carrión, con una reducida fuerza para intentar echar a los piratas japoneses. Bien, Juan Pablo de Carrión era una persona ya mayor. Además, aunque esto sea casi una curiosidad, había participado en una expedición años antes, bastantes de 40 años antes, la expedición de Villalobos, con lo cual ya tenía buena experiencia en el Pacífico. Entonces le manda con un destacamento, una pequeña armada y un pequeño ejército para enfrentarse a los japoneses en Cagayán. Bueno, ahí hay una serie de combates, unos por mar, otros por tierra,
el contingente español estaba compuesto de españoles, digo españoles entre comillas, y filipinos. Esos españoles, depende de las fuentes, eran entre 40 y 80 personas, 40 y 80 soldados. Y de esos, la gran mayoría eran trasaltecas. ¿Por qué? Porque si a un aliado indio se viste, se arma y habla y se comporta como un español, pues le llamaban directamente españoles. ¿Vale? Bien, pues en estos combates se produce una victoria y además varias victorias y además aplastantes por parte de los españoles. ¿Por qué? Pues porque las armas españolas demostraron ser bastante superiores a las japonesas, tanto las de fuego como digamos, las armas de tipo espadas, alargas, demás. Bien. Entonces, claro, normalmente se dice, tercios contra samuráis. Pues yo creo sinceramente que ni fueron tercios ni fueron samuráis, porque, digamos, 40 personas, de los cuales en Europa podían haber combatido como mucho 4 o 5, pues yo no lo llamaría un tercio. Sí puedo decir que usaban tácticas similares, bueno, algunas más ingeniosas, por ejemplo, cubrir de sebo las picas para que los japoneses no pudieran agarrarse a ellas cuando saltaban las trincheras españolas. Pero al final yo lo dejaría casi más en un combate entre katanas japonesas y acero toledano, ¿de acuerdo? O un combate entre, incluso, si me apuráis, entre trasaltecas y japoneses. Pero samuráis evidentemente eran piratas, no habría Ronin. En cualquier caso, estos combates últimamente se han convertido en algo muy divulgado porque hasta se han publicado libros y novelas sobre ellos. Bien, como consecuencia de todo este contacto comercial por un lado, bélico por otro, pues tanto chinos como japoneses empiezan a instalarse en Manila. De hecho, a los angleyes, que era como se llamaba a los chinos que se asentaban en Manila, tienen un barrio muy grande, el Parián. Se dice que es el primer barrio chino que se creó en un país diferente a China, donde llegó a haber 30.000 habitantes chinos. La mayoría de estos eran comerciantes o oficios que atendían a todas las necesidades del comercio de galeón. Pero también, y esto es mucho menos conocido, había un barrio japonés, el Dilao. Era un barrio que fue mucho más pequeño. Si en los chinos llegó a haber, en el Parián, llegó a haber 30.000 sangleyes, en el Dilao no pasaron de 3.000, pero tuvieron pues una importancia bastante grande porque, aunque a veces también tuvieron conflictos armados con los españoles, en general eran, digamos, una fuerza muy útil cuando había revueltas, que las hubo, por parte de los chinos. Otro detalle relacionado con los japoneses es que, como digo, colaboraron mucho con los españoles y, por ejemplo, en los galeones que iban hacia Acapulco, los que hacían el tornaviaje, era muy normal que hubiera Ronin, que actuaban pues, como soldados, como agentes de como seguratas, que dirían hoy en día, en estos galeones. Estos japoneses, que no eran los únicos, muchos de ellos también se quedaron en México. Y de hecho, hay estados donde hay bastantes tradiciones de origen oriental precisamente por los chinos y japoneses que se quedaron allí. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de lo que normalmente se conoce como Embajada Tensho y que, bueno, yo más que embajada diría que es una misión, pero que es lo siguiente. Los jesuitas estaban haciendo una labor importante, con bastante éxito en Japón, pero tanto sus esfuerzos como el Japón tenían que darlos a conocer en Europa, entre otras razones, para conseguir financiación. Y entonces, el superior de allí, de los jesuitas, en realidad el título oficial era visitador de las Indias Orientales de la Compañía de Jesús, Alessandro Valigliano, pues organiza una misión, un viaje que va a seguir la ruta portuguesa hasta llegar a Lisboa. Un viaje que partió en 1582 de Japón y regresó en 1590. Una cosa curiosa es que
como en 1580 ya se había producido la unión de reinos entre España y Portugal, pues cuando llegaron a Lisboa se enteraron que ya eran una sola corona y tuvieron que ir a Madrid a entrevistarse con Felipe II. Viaje que continuarían luego hacia Roma. Este viaje fue un éxito desde el punto de vista de conocimiento del Japón en Europa. Que se sepa, es la primera vez que llegaban japoneses a España y más trayendo regalos exóticos y cuando se presentaban, tenían presentaciones oficiales, pues usando sus ropas típicas, con lo cual fue un viaje que tuvo mucho eco. En ese viaje participaban 4 jóvenes, decidieron traerse a Europa solamente a 4 jóvenes porque el viaje ya visteis que era larguísimo, que era muy duro y posiblemente si hubieran llevado a personas mayores pues habrían tenido fallecimientos durante el viaje. Dos de los 4 japoneses que viajaban eran hijos de daimios y entonces los jesuitas presentaron la expedición como una embajada. Realmente, pues es muy discutible que fuera una embajada como tal. Aquí tenéis un grabado del jesuita que les acompañó durante todo el viaje. Lo que pasa es que están vestidos con ropas europeas. Y aquí está un retrato por Tintoretto de uno de los cuatro japoneses que hicieron este viaje. Si os vais a Villaviciosa, en Portugal, pues tendréis ahí un monumento en el que se recuerda pues esta expedición. Pero claro, esta gente estuvo 8 años fuera del Japón. ¿Qué había pasado durante ese tiempo? Pues había muerto Oda Nobunaga, el gran benefactor de los jesuitas, y había cogido el poder Toyotomi Hideyoshi, que es también un daimyo del que habíamos hablado en el primer grupo de diapositivas. En esos años ya los españoles están comerciando con Japón y junto a los españoles llegan ya los primeros frailes, pero que en este caso eran franciscanos y agustinos. Los jesuitas venían de la mano de los portugueses y las órdenes mendicantes como los franciscanos venían de la mano de los españoles. ¿Por qué a los japoneses les interesa el comercio con los españoles? Pues porque era una alternativa al monopolio que tenían los portugueses del comercio con China. En ese sentido, pues bueno, pues fueron bien recibidos. En 1587, Toyotomi Hideyoshi ya consigue unificar Japón, pero se empiezan a tomar las primeras medidas contra cristianos y misioneros, aunque luego no se apliquen, que es un edicto de expulsión de los jesuitas. ¿Por qué? Pues porque los jesuitas están creando bastantes conflictos sobre todo con los budistas. Y además, la unificación del Japón puede verse afectada por todo aquello que tenga visos de ser, vamos a llamarlo, un movimiento subversivo, algo que cambie pues, las costumbres y la idiosincrasia del país, desde un agente externo. Y además, Japón era visto también como una nación muy agresiva, muy militarizada, y por otro lado, Toyotomi Hideyoshi sabía que normalmente, digamos, los misioneros sabía que eran un poco, que venían de la mano de los, vamos a llamarlos conquistadores. Es decir, que un país podía caer en manos tanto de Europa como de Portugal, pues con 2 manos, una los religiosos, la religión, y otra con los militares. Entonces había ciertas suspicacias. Luego además había otro problema, que es que, aparte de esas quejas que decíamos de budistas contra jesuitas, los portugueses tenían una mala costumbre, que era, si os fijáis, ya hemos dicho antes que uno de sus negocios en África era la esclavitud. Portugal fue realmente la primera multinacional de la esclavitud. Pero es que en Japón no perdían ocasión. Si alguien le vendía a sus hijos, los comprabas y a comerciar. Y eso, evidentemente, pues también estaba muy mal visto por las autoridades japonesas. Aquí tenéis una ilustración de Toyotomi Hideyoshi. Y como habéis visto, habían pasado muchas cosas en Japón. ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó la embajada Tensho?
pues regresaron, como habíamos dicho antes, en 1590, acompañados de nuevo por el organizador, que fue Baliñano, que no pudo acompañarles todo el trayecto y que en este caso llegó en calidad de embajador del virrey de la India. A pesar del edicto de expulsión, pues les recibió y permitió a los jesuitas quedarse, pero discretamente, sin que hicieran grandes muestras de, digamos, de lujo, de poder, de relación con las aristocracias locales. Y eso sí, el viaje sirvió para dar a conocer Japón en Occidente, pero no se consiguió prácticamente financiación. Bueno, ya hemos visto que las relaciones con Japón, ya ha intuido, vamos a ver que las relaciones con Japón tenían muchas suspicacias, ¿no? En 1592, Hideyoshi invade Corea. Su intención era atacar a su enemiga China, que estaba regida por la dinastía Ming. Durante esa invasión, lógicamente, los españoles ya creen que no está en condiciones de invadir Filipinas, con lo cual se relajan un poco las relaciones y ahí empieza a haber intercambio de embajadas. Pero las suspicacias continúan. Los españoles tienen sus temores de los japoneses. Los españoles y los portugueses también tienen, a pesar de que la unión de reinos se reguló bastante bien, pues también consideran que hay conflictos de intereses. Los jesuitas y franciscanos no se llevan muy bien, porque los franciscanos se dirigen digamos, al pueblo llano, mientras que los jesuitas van a las élites. Los católicos y los budistas también han tenido conflictos, es decir, que digamos, la coexistencia no es todo lo relajada y natural que podía ser de desear. Y en 1596 y 1597 se producen dos incidentes muy graves. Uno es el saqueo del galeón de Manila, San Felipe, y otro es un martirio de cristianos en Nagasaki, el primer martirio que se produce en Japón. ¿Qué pasó con el San Felipe? Pues el San Felipe era un galeón que al hacer su tornaviaje se ve atacado, afectado por grandes tifones, sufre muchísimos daños y no le queda más remedio que refugiarse en Japón, en el primer puerto que encuentra. Y ahí ocurre una cosa muy grave, que es que en vez de recibir ayuda, ese galeón es saqueado. La economía de Filipinas dependía casi exclusivamente del galeón de Manila. Es decir, todos los comerciantes que habían invertido en el galeón, si se perdía porque naufragaba, porque era capturado o, como ocurría en este caso, porque era saqueado, se había producido una ruina total. Con lo cual, esta pérdida fue realmente traumática, o sea, porque no había ocurrido nunca y por el desastre económico que suponía. Pero es que además, aparte de los sacerdotes que iban en ese barco, se los llevan, y a otros que capturaron, se los llevan a Nagasaki y les crucifican. Bien, ¿por qué se produce el saqueo y por qué se produce la crucifixión? Pues hay, entre los historiadores y entre las fuentes documentales, no hay una opinión clara, hay contradicciones. Por ejemplo, una tesis que se defiende es que el galeón fue saqueado directamente porque al llevar varios millones de pesos en riquezas, pues les venía muy bien a los japoneses, sobre todo con vistas a financiar su guerra de Corea. También con la idea de parar un poco los pies digamos, a la gran potencia comercial, tanto de España como de Portugal. La crucifixión, pues la crucifixión pudo ser un aviso de que, digamos, de que el poder de los cristianos en Japón, pues también había que limitarlo, había que parar su influencia y sobre todo había que obligarles a cumplir la ley y en concreto, pues los edictos de expulsión. Como digo, estas dos cosas fueron un shock auténtico en Filipinas. Por cierto, por si hubiera algún asistente
mexicano. El primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, fue precisamente uno de los crucificados. Bueno, pues a pesar de los pesares, sigue habiendo comercio. Y no solamente de barcos españoles, sino también de barcos japoneses. Los japoneses controlaban el comercio a través de lo que llamaban los Shinsen o barcos de sello rojo, que eran unos barcos que tenían autorizaciones selladas en un documento para permitirles comerciar. Eran unos barcos que además incorporaban ya, copiaban algunas de las soluciones de construcción naval de los barcos europeos. Pero vamos, sencillamente seguían siendo pues juncos, más sofisticados. También en esto, es curioso que también en esto hay no contradicciones, sino diferencias entre los documentos, porque hay quien dice que los barcos de sello rojo empezaron a circular durante el shogunato de los Tokugawa y otros que dicen que ya funcionaban durante el poder de Toyotomi Hideyoshi. Pero vamos, esto no tiene en principio más importancia. En 1598 muere Toyotomi Hideyoshi y hay una guerra civil en la cual el primer shogun de la dinastía Tokugawa se hace con el poder. Es una gran batalla, la mayor batalla que se había producido en Japón, en la historia del Japón hasta entonces, la batalla de Sekigahara, pues se hace con el poder. Bien, una de las primeras cosas que hace Tokugawa Ieyasu es ordenar una ejecución bastante masiva de piratas japoneses. Los piratas dejan así de ser un problema para las Filipinas y para todo el sudeste de Asia, y además significa que se facilita mucho más el comercio. Evidentemente no es lo mismo ir por mares llenos de peligros que ir por mares razonablemente tranquilos. En 1600 ocurre una cosa que tendrá trascendencia, que es la llegada del primer barco holandés a Japón, que curiosamente tiene un piloto inglés que se llama William Adams. En 1602 resulta que vuelve a ocurrir, ocurre un incidente como el del galeón San Felipe que vimos en 1597. Otro galeón de Manila, el Espíritu Santo, también se había refugiado en Japón, pues está en un tris de ser capturado y destruido. O sea, escapó por pelos. Y en 1605, pues el shogun Tokugawa Ieyasu pues abdica en su hijo, aunque sigue ejerciendo el poder. En la sombra, claro. Es una costumbre muy curiosa de los primeros Tokugawa, que es que como delegan, pero solo nominalmente. En 1608, o sea, después de los incidentes que hemos hablado, de San Felipe y del otro galeón del Espíritu Santo, resulta que se reanudan el intercambio de embajadas con Filipinas. Adams va a Filipinas, se entrevista con el gobernador interino Rodrigo de Vivero al año siguiente, de regreso a Nueva España, naufraga en Japón, es muy partidario de establecer acuerdos comerciales, no les hace mucha gracia la presencia de los holandeses, que en aquellos tiempos eran por las provincias rebeldes, y Vivero regresa a Nueva España acompañada de un samurái y de un franciscano que llevan el encargo de hacer de embajadores ante el rey de España, en lo que se puede llamar la primera embajada que hizo, para negociar acuerdos comerciales. Ese mismo año, un galeón portugués, el Madre de Dios, pues sufre otra vez la suerte del San Felipe. Es decir, que sí, mucha negociación y mucho comercio, pero al final pues era una relación realmente conflictiva. Vamos a resumir un poco en la situación que estamos viendo qué es lo que querían los españoles, qué es lo que querían los japoneses, los Tokugawa. Entonces, los japoneses tenían interés en tecnología de construcción. Sus barcos eran muy inferiores a los barcos europeos. Y querían tecnología para sus minas de plata. Los japoneses habían encontrado unas minas de plata en Iwami-Ginsan
pero la tecnología española de obtención de la plata, con el método de patio, era muy superior, y entonces la productividad japonesa era menor. Querían tecnología militar. Si ya los arcabuces habían sido un éxito, pues querían ser capaces de tener y de fundir, pues, por ejemplo, cañones del calibre del que lo hacían los españoles. Y querían que eso ya veremos que va a ser bastante problemático, querían comerciar directamente con Nueva España. No solamente con Filipinas, sino con Nueva España. ¿Qué querían los españoles? Pues una escala en el tornaviaje del Galeón. Querían comerciar con Japón, pero desde Filipinas. Querían la libre predicación del cristianismo en Japón y querían echar a los holandeses. ¿Y qué temían? Pues los japoneses temían una invasión española. Bien, es verdad que la temían poco, porque los japoneses tenían en el Dilao, tenían espías que sabían perfectamente lo que pasaba en Filipinas, cuál era la fuerza real de los españoles y cuáles eran las dificultades que tenían. Pero bueno, aún así sí que era una posibilidad. Y luego tenían mucho temor a los efectos y a la influencia del cristianismo. Aquí pone en su cultura y en su modo de vida, pero también en, digamos, los conflictos que podía crear cara a la unificación del país y a digamos, la discusión sobre el poder del show. Los españoles, por su parte, temían también a los japoneses y temían a la competencia japonesa en el Pacífico. Por resumir de una forma gráfica, los españoles tenían, como habíamos dicho al principio, al hablar de Galeón de Manila, tenían resuelto el viaje a Filipinas. Tenían interés en negociar con Japón. Les interesaba una escala en Japón. Y japoneses y españoles negociaban con China. Hasta ahí estupendo. Y luego los españoles, pues tenían la ruta del tornaviaje. Vale, perfecto. El Pacífico era un océano español. Era el lago español, que llamaban en muchos libros. Claro, si ahora entran los Tokugawa, pues un viaje que te ha costado 40 y tantos años encontrar la ruta, ahora lo comparte con los japoneses. Con lo cual, pues se pueden producir muchos problemas de competencia, de conflicto de intereses. Con lo cual, en mi opinión, esta era la principal traba para unas relaciones que al final no acabaron bien. Bueno, llevamos 55 diapos y posiblemente con todos los nombres y los incidentes y las cosas que hemos hablado, posiblemente alguno esté, digamos, algo perdido, espero que no muy aburrido. Entonces, yo tengo aquí un pequeño resumen, no sé si lo veréis todo bien, donde se explica, se pone gráficamente las principales cosas que hemos contado. En la barra central aparecen los periodos, quién mandaba en Japón, ¿no? Los periodos en rojo son periodos de guerras civiles. Tenemos primero el primer cuasi unificador de Japón, a Oda Nobunaga, le sigue Toyotomi Hideyoshi, otro periodo de guerras de un par de años, hasta que llega al poder Tokugawa Ieyasu, que, como hemos visto antes, abdica en su hijo Hidetada. ¿Vale? Luego, en los textos que hay con flechas, pues se indican, dependiendo del color, acontecimientos, digamos, inocuos y acontecimientos, pues, malos, ¿no? Pues primero la llegada de los portugueses, en el 42, luego la de los jesuitas, luego el tornaviaje de Urdaneta, la llegada de los franciscanos arriba, tenemos la embajada de Tensho, abajo en azul, arriba también en azul hay otro intercambio de embajadas con Filipinas, abajo en 1596 el saqueo del galeón de Manila San Felipe, al año siguiente el martirio de cristianos, en el 1600 la llegada de los holandeses con William Adams, a la derecha en amarillo otro incidente con el otro galeón de Manila, y luego digamos, la visita de William Adams a Filipinas y sobre todo digamos, la llegada a Japón de Rodrigo de Vivero, muy partidario de establecer acuerdos comerciales entre el reino, la monarquía hispana y Japón. Muy partidario, ¿eh? Porque el capitán del barco en el que llegaba de Filipinas se oponía totalmente. Bueno, aquí tenéis la primera embajada que hizo, que eran los que mandaron, que fueron con Rodrigo de Vivero hacia Nueva España y luego a España. Es decir, aquí tenemos un poco lo que hemos contado en modo gráfico. No sé si
con esto refrescamos la memoria o aclaramos algo. Seguimos. Siguiente capítulo, Sebastián Vizcaíno. ¿Quién era Sebastián Vizcaíno? Pues es un personaje polifacítico porque hizo de todo: militar, explorador, comerciante, empresario, político y el primer embajador de un país europeo en Japón. Digo de un país europeo porque fue embajador del rey de España. Antes, no sé si os acordáis, al hablar de Alejandro Baliñano y la embajada de Atencio, dijimos que Baliñano había vuelto a Japón como embajador del virrey de la India. Bien, por orden del rey, de Felipe III, el virrey de Nueva España le encarga a este señor, a Sebastián Vizcaíno, que vaya a Japón para resolver una serie de temas. Primero, un tratado de amistad, dejar claro el trato japonés a los holandeses y explorar esas posibles escalas para el galeón en su tornaviaje que tanta guerra da. El shogun, digamos el shogun emérito, recibe a Vizcaíno y aquí pasa una cosa muy curiosa. Vizcaíno no sabe japonés, evidentemente, y entonces el traductor es un franciscano, el padre Luis Sotelo. Y en esta recepción, Vizcaíno conoce a un date que también nos aparecía en las primeras diapositivas, que es a un daimyo, perdón, que es Date Masamune. Tenemos ya tres personajes que van a estar muy relacionados: Vizcaíno, el padre Luis Sotelo y Date Masamune. Date Masamune era un daimyo de reconocida inteligencia, de gran cultura y un militar en su momento fiero. Era un hombre que sabía perfectamente lo que podía esperar y lo que podía hacer de Occidente, y por eso mantenía una buena relación con los cristianos. De hecho, muchos daimios se convirtieron al cristianismo porque eso, digamos, les facilitaba el comercio con españoles y portugueses. Bien. Entre las gestiones diplomáticas que hace Vizcaíno, una de ellas está pedir permiso para explorar y cartografiar la costa este del Japón. Entonces, la expedición al final sale de Sendai, que era el feudo del daimyo Date Masamune, y curiosamente, mientras está en el mar, hay un maremoto, Sendai es arrasado y Vizcaíno no se entera en el mar de que ha habido el maremoto y regresa a Uraga. Ahora veremos en un mapa dónde está. Claro, esto, si os fijáis, la destrucción de Sendai induce más a Date Masamune a tener tratados de comercio para poder reconstruir su ciudad y su feudo. Bien, Vizcaíno, como le hemos dicho, regresa a Japón e intenta pedir permiso para buscar un par de islas míticas conocidas como Rica de Oro y Rica de Plata, que posiblemente fueran las Hawái, que se creía que podían estar más cerca de Japón, para hacer la dichosa escala de galeón. Pero ya los japoneses no están tan contentos con esta nueva petición de Vizcaíno. Y además los holandeses y William Adams pues intrigan. Es decir, si ya era complicado digamos, la convivencia en Japón de dos países ibéricos, de órdenes religiosas, de tres religiones no monoteístas, pues con la presencia de los holandeses la cosa se complica más. Aquí tenéis la ubicación de Sendai y la ubicación de Tokio, o el actual Tokio, que es Yedo o Edo, y Uraga, estaba a la entrada de la bahía de Tokio. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que Vizcaíno sale por fin, repara su barco y sale por fin hacia Nueva España desde Uraga, llevando cartas de Tokugawa y Ieyasu. Pero se desvía para buscar las Islas Ricas. Y por su parte, Tokugawa Hidetada envía otro barco con el padre Sotelo con cartas al rey de España. ¿Qué es lo que ocurre? Que le sorprenden tempestades a ambos barcos y tienen que regresar a Uraga, los dos. Claro, el shogun se entera de que Vizcaíno ha hecho trampa, ha explorado lo que no debía y le dejan sin barco
abandonado en Japón. El padre Sotelo está a punto de ser ejecutado por el fracaso de su misión, pero Date Masamune pues interviene y le salva la vida. Con lo cual este capítulo lo acabamos con dos españoles, Vizcaíno y Sotelo, atrapados en Japón sin poder salir. Y entonces en este nuevo capítulo, el anteúltimo casi, pues nos encontramos con que una cosa para los españoles mala, para los hispanos, que es que William Adams se convierte en el primer consejero de Hidetada. Pero Sotelo era un hombre de recursos y consigue convencer a Date Masamune para que construya un barco y le envíe a él como su embajador. Volvemos otra vez a la suma de intereses. Masamune quiere comerciar, Sotelo quiere salir y además había un interés oculto por parte de Sotelo, que es que quería convencer al Papa de que creara una diócesis en el norte del Japón, pero regida por franciscanos, y claro, que el obispo fuera él. En este barco, que va también, participa en la construcción Sebastián Vizcaíno, pues parte de Sendai, los japoneses le llaman Datemaru y los españoles le llaman San Juan Bautista. Y en el barco va un samurái, Hasekura Tsunenaga, que es precisamente el que tiene la estatua en Coria del Río, la que vimos al principio. Entonces, ambos llevan cartas para el rey de España, pero el embajador es Hasekura Tsunenaga. Las cartas que llevan de los Tokugawa dicen comercio con los españoles y con los portugueses, sí, pero cristianismo no. Mientras que Date Masamune dice comercio sí, cristianismo también, porque lo necesitaba para recuperar su fe. Bien, el San Juan Bautista llega a Acapulco y Vizcaíno se queda ya en Nueva España, que ya tenía añitos, mientras que la embajada Keisho pues continúa. Fijaros que digo embajada Keisho y antes hablaba de embajada Tensho por los años en los que se produce. Y la embajada Keisho pues atraviesa desde Acapulco hasta Ciudad de México y hasta Veracruz para continuar su viaje. Bueno, el Datemaru o San Juan Bautista es un barco, digamos, muy recordado y muy importante en Japón, porque fue el primer barco japonés que atravesó 4 veces el Pacífico, 2 en cada sentido. Y esta réplica, pues curiosamente sobrevivió al terremoto y al tsunami del año 2011. Y bueno, pues es una de las atracciones turísticas que hay al nordeste de Sendai. Pero bueno, sirve también de testimonio de que sí que hay recuerdos de los españoles en Japón, no solo de los portugueses. Bueno, el viaje de la embajada Keisho pues sale, empieza en 1613 en Japón, 400 años antes que la visita de Naruhito a Coria del Río. Es decir, ya sabemos por qué estuvo allí, porque se celebraban los 400 años de las relaciones entre los dos países. Como decíamos, llegan a Nueva España, atraviesan México, cogen la flota de Indias y en 1614 pues llegan a España. Luego veremos el mapa otra vez. También es una embajada que va a durar en total 7 años. Cuando llegan a España, pues llegan a Sanlúcar de Barrameda, pasan por Coria del Río, Sevilla, y ya por tierra se desplazan hacia Madrid, donde llegan en diciembre de 1614. Posteriormente seguirán viaje hasta Roma, donde llegarán pues, casi un año después. Pero, ¿qué pasa en Madrid? Pues en Madrid son recibidos muy fríamente porque ya les han llegado noticias de que en Japón está habiendo persecuciones contra los cristianos. Entonces, para intentar mejorar esa relación, Fray Luis Sotelo, que era un hombre de recursos, da un golpe de efecto y es que hace que Hasekura Tsunenaga se bautice. Le apadrina el duque de Lerma y le ponen de nombre Felipe Francisco, como Felipe III. Entonces, pues bueno, la relación, si queréis, es mejor, más cordial, pero realmente no se resuelve, no se cierra nada. Y cuando van a Roma,
pues pasa un poco lo mismo, encantado de recibir a un samurái, a un embajador cristiano, pero el Papa, su autoridad solo se restringe a temas religiosos y dice, mira, si quieres algún acuerdo comercial, pues habla con el rey de España. ¿Qué nos ha quedado de esta embajada? Pues mira, en Roma hay un retrato de Hasekura Sunenaga, evidentemente los retratos se solían hacer con las ropas típicas japonesas que tanto maravillaban a los europeos. Bueno, pues comienza el regreso, en enero de 1616 se vuelven salen de Roma hacia Madrid y prácticamente en Madrid les animan a regresar a Japón. Y en ese viaje de regreso pasan otra vez por Corea del Río. ¿Y qué es lo que pasa? Que varios componentes de la comitiva de Hasekura Sunenaga, 5 o 6, dependiendo de las fuentes, se quedan allí. Más exactamente se quedan en España. ¿Por qué? Porque se cree que se fueron a Sevilla, la mayoría de ellos. Pero actualmente hay más de 400, por lo menos, habitantes de Corea del Río que llevan el apellido Japón. Con lo cual, se dicen descendientes de japoneses y ahí tenemos otra razón por la cual el príncipe heredero del Japón estuvo allí. Sin embargo, si somos, digamos, objetivos, hay que decir que los estudios tanto archivísticos como de ADN, pues dicen que sí, que se quedaron allí los japoneses de la comitiva de Hasekura Sunenaga, pero que debieron durar muy poco porque no hay ningún dato ni ningún documento que acredite que el apellido Japón venga de esa época. Es más, hay documentos que dicen que el apellido Japón viene de una familia que vino desde Nueva España, Corea del Río. Pero vamos, esto es anecdótico. En cualquier caso, pues es un tema, digamos, romántico y, y ahí tenemos el recuerdo de Japón, pues en ese pueblo de Sevilla. Bueno, el mapa, volvemos a ver el mismo mapa del recorrido. Hasekura llega a Nueva España en 1617 y al año siguiente, en el mismo barco que le trajo, en el Datemaru, pues se desplaza hasta Filipinas. Pero en Filipinas, que llega en 1618, digamos, las cosas no están claras porque se sabe que en Japón hay digamos, conflictos y persecuciones con los cristianos. Entonces, Hasekura se queda 2 años en Manila antes de volver a su tierra natal, hasta estar seguro que, bueno, que podía regresar. En cualquier caso, una cosa notable es que el viaje de Hasekura, yo no sé, cada vez es más conocido en España, pero evidentemente es un personaje, eh, digamos, que ha dejado recuerdos en muchos sitios, porque que yo sepa hay 3 estatuas de él, una en Sendai, otra en La Habana y otra en Corea del Río. Es decir, que su viaje pues, es mucho más recordado que otros aspectos de la historia común entre Japón y España. Igual que hicimos tras la embajada Tensho, nos planteamos, bueno, ¿y qué pasó durante esos 7 años que duró la embajada de Hasekura Sunenaga? Porque hemos hablado de que había persecuciones, de que ya estaban las cosas poniéndose en feas en Japón. Pues aquí lo tenemos. En primer lugar, Hidetada ya prohibió oficialmente el cristianismo. Esa embajada que fue a España con Rodrigo de Vivero, esa que dijimos que podía considerarse la primera embajada que hizo, tardó 10 años, no sé si 10, pero bueno, muchos años en regresar a Japón. No la hicieron caso. Con esto las relaciones diplomáticas de facto quedaron interrumpidas, no de jure, pero sí de facto. Y ya en 1615, o sea, solo 2 años después de abandonar Sendai, ya la embajada Keisho había perdido toda su razón de ser. Por eso la recepción en Madrid fue tan fría y por eso al final, pues el resultado de la embajada fue nulo. En 1616, ya Hidetada pues empieza una persecución contra los cristianos, pero, pero en serio. Bueno, bien, pues ya casi hemos acabado. En 1620 hemos dicho que Hasekura regresa a Japón. Se cree que murió al poco tiempo, no de muerte natural.
En 1622, Luis Sotelo, nos vuelve a aparecer aquí, pues guiado por su fe, se introdujo surrepticiamente en un junco chino en Japón, también tenía ganas, pues porque un par de años después pues terminó quemado vivo. Todavía en 1623 hay unos últimos intentos de mantener ciertas relaciones políticas, porque comerciales muy limitadas, pero las seguía habiendo. Ese mismo año abdica el segundo shogun, en Tokugawa Iemitsu, y ya en 1624 ya hay una ruptura oficial de relaciones diplomáticas, es decir, los españoles ya casi no tienen nada que ver con Japón. En 1633, o sea, ya no solo persigue a los cristianos, sino que prohíbe terminantemente, Iemitsu prohíbe totalmente el cristianismo. Hay una rebelión, la rebelión de Shimabara, que se reprime cruelmente y que es manejada políticamente. ¿Por qué? Porque se achaca a una rebelión de cristianos fomentada por los jesuitas, cuando eso no es cierto, porque hubo daimios católicos en ambos bandos. Por fin, en 1639, Tokugawa Iemitsu ya prohíbe la entrada también a naves portuguesas y comienza lo que se llama el periodo de Sakoku o de cierre del país, cierre que duraría hasta mediados del siglo XIX. Ese cierre no fue total. ¿Por qué? Porque a los holandeses se les permitió comerciar muy poquito en una diminuta isla artificial en Nagasaki. Era un comercio muy limitado. ¿Y qué pretendían los japoneses? Pues pretendían simplemente saber lo que pasaba fuera del mundo y adquirir, comerciar con ciertos productos como podían ser armas que necesitaban, que les venían muy bien. Pero Dejima no fue el único punto en el que los japoneses hicieron esto. Por ejemplo, en la isla de Tsushima, que está situada entre Japón y Corea, otra islita alejada, la usaban para comerciar con los coreanos. Y otra isla, Ryukyu, no sé cómo se pronuncia, situada enfrente de China y cerca de Formosa, lo usaban para comerciar con los chinos. Así que tenían dos ventajas. Primero, mantenían un mínimo comercio, no había posibilidad de influencias culturales de estos países, o sea, no había influencias extranjeras, y sabían lo que pasaba a nivel de política, de economía y de tecnología fuera. Bien, este es el gráfico, ya para acabar casi, esta es la gráfica que vimos hace un ratito, un poco con el resumen, entonces nos falta completarla con lo que pasó después. Aquí tenemos, pues eso, prácticamente hasta 1639, pues tenemos la destrucción de Galeo Madre de Dios, el intercambio de embajadas. Al final, si os fijáis, esto lo podemos resumir en un continuo ir y venir de embajadores, ya sea entre Filipinas y Japón, Japón y Filipinas, o entre Japón y Europa y Nueva España, pues para intentar reanudar unas relaciones pues que yo personalmente, y ahí sí que los historiadores opinan cada uno una cosa, yo desde el momento que los japoneses querían comerciar directamente con Nueva España, yo creo que estaban condenadas al fracaso. ¿Y qué pasó después? Pues el Sakoku, es decir, ese cierre al mundo exterior del Japón, a pesar de varios intentos, algunos en el siglo XVIII, intentos de varios países, que se presentaban con barcos a intentar comerciar en puertos japoneses y no había manera, pues ese cierre dentro de sí mismo se mantuvo, como digo, hasta que en 1853 llegó una pequeña flota americana con unos cañones bastante potentes y en pocas palabras dijeron o os permitís comercial o empezamos a disparar. Eso es el comienzo de un periodo bastante lleno digamos, de inestabilidad. Fijaros, es un cambio de régimen muy duradero y en 1865 llegan a aparecer, ya con presencia de europeos y americanos, se descubre que todavía quedan cristianos japoneses a pesar de las persecuciones, los Kirishita, que se habían mantenido en la clandestinidad 250 años sin curas, sin sacerdotes, con lo cual, pues al final
era un cristianismo pues un tanto sui generis, ¿no? Distorsionado por a lo mejor por una formación cristiana no todo lo sólida que cabía esperarse y por años de aislamiento. En el año 68, pues ya se produce la Revolución Meiji, donde ya cambian las cosas en Japón, pero no acaban los conflictos. Bien, después de todo este nombre, ya acabo, prometo que acabo, después de toda esta serie de nombres, de fechas, de acontecimientos, pues vamos a acabar con algo más suave, que es el arte Nanban. ¿Qué quedó de las relaciones y las embajadas entre Japón y España? Pues quedaron muchas cosas, pero de arte. Eh, Cuando hablo, fijaros solamente en los regalos que intercambiaban las embajadas. Estoy hablando de armas japonesas, de trajes de samuráis, en fin, pero quizá lo más relevante es lo que se llama el arte Nanban. Bueno, primero, la influencia cultural europea, por ejemplo, en los japoneses, cuando ¿cómo es esto? Ahí lo diré, biombos de este tipo, pues resulta que empezaban a dibujar ya temas europeos. Por ejemplo, una nave negra, los Kurofune, que llamaban, que eran los barcos europeos, sobre todo los portugueses, que por el calafateado que tenían eran negros, y entonces ya aparecen en sus biombos. Pero al revés, resulta que en los biombos japoneses también aparecen temas de los que se han informado de los occidentales. Fijaros, por ejemplo, este biombo con un mapa mundi en medio del siglo XVII. Es decir, estaban informadísimos porque la precisión realmente es sorprendente. Y luego están las lakas Nanban, un arte japonés que tuvo muchísimo éxito en Europa. Son verdaderas preciosidades, pues en este caso, para arte profano, pues unos cajones portátiles, ahí lo veis, un escritorio, en fin, pequeños baúles, lacas que se combinan con nácar y que primero son preciosos, son una obra de arte y claro, pues tuvieron un éxito tremendo entre, digamos, las clases adineradas, la aristocracia. Pero no es el único caso de arte porque este Naman también tiene aplicaciones luego en el arte religioso. Aquí tenéis sagrarios, atriles, bueno, ya lo veis. Es muy curioso este crucifijo porque el Cristo es de marfil, pero está hecho en Filipinas, no en Japón. La cruz sí. Bien, todo este arte y más se exportó en gran medida a Nueva España. De hecho, en Nueva España se hicieron lacados, se creó un nuevo arte en pintura muy influenciado por los japoneses, que es el enconchado. En el Museo de América tenéis muchas cosas de estas. Y, digamos, esto fue a nivel artístico tan influyente que en España se han organizado, que yo sepa, dos exposiciones. Una se llama Oriente en Palacio y otra se llama Lacas Namban, o Namban, la verdad que no sé cómo se pronuncia. El catálogo de Lacas Namban se puede descargar gratuitamente en Internet. Y aparte de la joya que son todas las piezas que exponen, tienen unos textos que los temas que hemos tratado en esta presentación en buena medida están recogidos ahí. Hay temas que no trata, pero hay muchísima información y es un único libro para, digamos, para leer si no queréis ver miles. Bueno, pues ahora ya damos por terminada la charla, pues una vez que hemos hablado de arte, algo más suavecito para acabar. No sé si me pasa mucho de tiempo, si tenéis alguna pregunta y yo soy capaz de responderla, pues estaré encantado. Sí, perdona, no sé si he entendido bien cuando has hecho la exposición, que por cierto ha sido muy interesante. Has hablado de los tlaxcaltecas. Sí, Es que me llama muchísimo la atención. sí. Es Me que, encantaría saber de dónde viene eso. madre, los tlaxcaltecas es una tribu de Nueva España que muy pronto se alió con Hernán Cortés y de hecho fueron claves
en la conquista de Tenochtitlán. Entonces los tlaxcaltecas estuvieron presentes en casi todas las expediciones españolas. Digamos que eran el aliado natural y numeroso. Entonces, Filipinas es considerada por los mexicanos como una provincia suya. De hecho, Filipinas dependía de Nueva España. Entonces, cuando había que llevar soldados allí, la mayoría eran soldados de México. ¿Y quiénes eran los mejores soldados, los más fieles? Los tlaxcaltecas. Es que, para que os hagáis una idea, en Filipinas hubo, me parece que eran, déjame ver el número, 7 veces más de soldados que de comerciantes. Filipinas fue un país controlado en gran medida por los religiosos y por una serie de presidios, de fuertes distribuidos en los puntos más importantes. Entonces, esos soldados eran en gran medida tlaxcaltecas. Y en Cagayán, es que de verdad, mira que he consultado documentos para ver, para que no haya contradicciones, para asegurarme de qué fuentes salen los datos. Y es que en Cagayán es que había 5, 10 españoles. Lo que pasa que a los tlaxcaltecas se les llamaba también españoles. Sí, hay una pregunta por allí, creo que era para... Por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Lo que más me ha llamado la atención han sido las embajadas que tenían lugar pues, durante el siglo íbero. ¿Cómo hacían? ¿Hay alguna fuente o algo que explique cómo se estudiaba el japonés? Porque me ha sorprendido mucho saber que Portugal mediaba entre Japón y China. Es que me ha parecido increíble. Sí, pues vamos a ver. Bueno, históricamente, por lo menos cuando España llegó a América, había lo que se llamaban los lenguas, que eran gente que tenía especial facilidad para aprender idiomas, entonces se apañaban para aprender uno y servían ya de intérpretes. Por ejemplo, esta misma tarde, antes de la charla, estaba leyendo que San Francisco Javier aprendió japonés a través de un chino que hablaba portugués y japonés. ¿Sabes? O sea, pero siempre, vamos, pero en estos casos era fundamental el empezar con intérpretes. Siempre había algún lengua por ahí que servía de punto de partida. Última pregunta para la señorita, por favor. Yo tengo una pregunta que me corroe siempre que se habla de tornaviaje y es ¿por qué no volvían por el mismo sitio que cuando se habían ido? Luego, tampoco me parece que ganaran mucho parando en Japón, porque las líneas que salen pintadas no me parece que acordaran mucho. Ahora se lo explica para Paco, por favor. Pues la razón era muy sencilla, se navegaba a vela. Y entonces para navegar a vela tienes que tener corrientes, vientos y, a ser posible, ausencia de tempestades. O sea, era físicamente imposible regresar a Nueva España por la misma derrota. Sí, Paco, perdón. No, dime. Any final reaction by the Japanese delegation? Yeah. Thank you very much for this very comprehensive explanation of the history of Japan in a very unique period for our history as well. And I think it would be like important that the influence that the Spanish people brought it at that time, and that influence affected our history for a very long period of time. I just wanted to, I don't understand Spanish, so I don't know if he has already explained or not, but what was the reaction of the king when he received the delegation of Tenshou or Keicho delegation back then? Especially the young boys at the time that went to see Europe. Francisco, la carga cultural de la embajada japonesa, Sí. la pregunta que es si se sabe cuál fue la reacción del rey de España cuando recibió esas embajadas japonesas y sobre todo aquella, la primera, en la que estaba representada pues, por chicos jóvenes, por niños. ¿Se tiene referencia? ¿Qué pasó? ¿Qué impresión dieron? ¿Qué pensó el rey de España? La recepción de la embajada Tenshou por Felipe II
fue muy cordial. O sea, Felipe II era un hombre del Renacimiento, era un hombre tremendamente culto. Entonces, encontrarse con personas de un país tan lejano, con unos ropajes, un aspecto tan diferente, eh, fue algo que despertó una curiosidad tremenda y se sabe que tuvo un trato muy cercano con los chicos de esa misión o de esa embajada. Ahí sí se sabe. O sea, eso está documentado perfectamente. En cambio, en el caso de Felipe III y la embajada que echó, como decía, fue una recepción muy fría porque habían llegado ya a España noticias que las cosas en Japón no andaban nada bien. Entonces, claro, además hubo algunos malentendidos porque en España se creyeron que Hasekura Tsunenaga era embajador de Date Masamune. Entonces decían que, hombre, que ser el embajador de un daimyo no era lo mismo que ser del shogun. Entonces, parece ser que se han descubierto cartas donde dicen que sí, que venía con la embajada del shogun también. ¿Esto por qué os lo digo? Porque es sorprendente que, y curiosamente en estos temas, es un inciso, hay abundancia de documentación. Generalmente de cada una de las cosas que os he contado, tenemos documentación china, rusa, portuguesa, española, pero cada uno cuenta cosas ligeramente diferentes. Entonces, pues muchas veces es realmente difícil concretar lo que pasó. Pero vamos, la recepción a la embajada Tensio fue muy buena y a la embajada Keisho pues fue mucho más fría, pero el golpe de efecto de Sotelo, convirtiendo al cristianismo a Hasekura, pues alivió algo sin llegar a ningún acuerdo. Don Francisco, solamente tenemos que darte las gracias. Nos vamos a pasar a tomar el cóctel, pensaremos en ti. Bueno, yo espero que no os hayáis aburrido mucho. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y esperemos que la próxima vez puedas estar aquí en persona con nosotros. Ya me gustaría.